la mudanza a la nueva casa debería haber sido un momento feliz. Mis padres estaban radiantes por finalmente tener un hogar propio, y Pedro corría emocionado por el jardín delantero, explorando cada rincón como si estuviera en un parque de diversiones. El camión de mudanza estaba estacionado en la entrada y empezamos a descargar nuestras cosas. El sol de la tarde pintaba el cielo con un dorado anaranjado, pero sentí una sensación incómoda, como si alguien nos estuviera observando. Instintivamente, mis ojos se dirigieron hacia la casa, específicamente a una ventana en el piso superior, y un escalofrío recorrió mi espalda. Una sombra. Alguien estaba ahí, inmóvil, observándonos. Mi corazón se aceleró. Solté la caja que estaba cargando y parpadeé, tratando de enfocar mejor. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció. Un nudo se formó en mi garganta. No podía haber sido mi imaginación. Estaba segura de lo que vi. Papá, mi voz salió débil y temblorosa. Él estaba al otro lado del camión, jalando un mueble pesado junto con el ayudante de la mudanza. «Papá», llamé más fuerte. Suspiró, visiblemente irritado por tener que interrumpir lo que estaba haciendo. «¿Qué pasa, Ariela?» Había alguien en la ventana, señalé hacia el piso de arriba. Siguió mi mirada y frunció el ceño. «¿De qué hablas?» Vi a alguien observándonos. «¡Ay!». Él bufó y se pasó la mano por el rostro sudado. «Ariela, la casa está vacía. Acabamos de llegar». «Pero juro que lo vi». Él rió, sacudiendo la cabeza. «Debe haber sido tu imaginación. Un reflejo en el vidrio, no sé». Mi mamá, que venía cargando algunos cojines hacia adentro, se detuvo al notar mi expresión asustada. «¿Qué pasó?» «Ariela dice que vio a alguien en la ventana», respondió mi papá, todavía con ese tono de desdén. Mi mamá frunció el ceño, mirándome. A diferencia de mi papá, parecía menos dispuesta a descartar mi preocupación. «¿Estás segura, hija?» Asentí vigorosamente. «Sí». Era una sombra, una persona. Me quedé viéndola por unos segundos antes de que desapareciera. Mi papá volvió a reír. «Ah, claro. Ahora la niña ya anda viendo fantasmas». «No estoy bromeando». «Mira, si quieres, subo y echo un vistazo», dijo él, con un tono exagerado, como quien quiere demostrar un punto. Entró a la casa y subió las escaleras de 2 en 2, mientras mi mamá y yo esperábamos en la entrada. Pedro, que hasta ese momento estaba distraído con un camioncito de juguete, se detuvo y me miró. «Yo también lo vi», murmuró. Mi estómago se revolvió. Antes de que pudiera responder, mi papá regresó, bajando las escaleras con la misma sonrisa convencida. «No hay nada arriba. Ni un alma viva». Eso fue exactamente lo que me preocupó. Los días siguientes a la mudanza estuvieron llenos de cajas por todos lados, olor a pintura fresca y el cansancio acumulado de las noches mal dormidas. La casa, aunque grande y espaciosa, parecía guardar algo que no nos pertenecía. Evitaba pasar frente a la habitación de la ventana donde vi aquella sombra. Por suerte, mis padres decidieron dejarla vacía. Pero la sensación de que alguien más, además de nosotros, vivía en la casa no me abandonaba. Mi mamá también parecía inquieta, aunque no decía nada directamente. Noté que, en algunos momentos, se detenía en medio de una tarea y fruncía el ceño, como si hubiera escuchado algo. Pero bastaba con que mi papá entrara en la habitación para que ella lo disimulara. La tercera noche, algo sucedió. Estaba en mi cuarto, acomodando mis libros en la repisa, cuando un sonido seco resonó en la casa. Un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído. Mi corazón se aceleró. Pedro, que estaba en la habitación de al lado, apareció en la puerta con los ojos muy abiertos. «¿Escuchaste eso?», pregunté. «Sí», tragué en seco. Salimos del cuarto juntos y avanzamos por el pasillo, intentando identificar de dónde había venido el ruido. Bajamos las escaleras lentamente, el aire cargado de expectativa. La casa estaba en silencio, pero la atmósfera se sentía más densa,
como si algo invisible estuviera al acecho. Fue entonces cuando lo vimos. En la planta baja, al final del pasillo, cerca de la puerta del sótano, había una figura. Mi corazón se detuvo. ¿Era Pedro? O, al menos, parecía serlo. Mi hermano estaba a mi lado, agarrando mi mano temblorosa. Pero ahí, a pocos metros de nosotros, había una copia de él. La misma altura, la misma ropa que había usado más temprano. El mismo rostro. Pero algo estaba mal. Los ojos. Los ojos estaban vacíos. ¿Pedro? Mi voz salió en un susurro involuntario. La cosa giró la cabeza lentamente en mi dirección. Pedro, el verdadero, apretó mi mano con fuerza, clavando los dedos en mi piel. Estaba paralizado de miedo, y yo también. La copia no dijo nada. Solo se dio la vuelta y corrió hacia el sótano, desapareciendo en la oscuridad. El pavor se apoderó de mí. Mi primer instinto fue retroceder, pero entonces mi papá apareció en la escalera, bajando con pasos pesados. ¿Qué hacen aquí abajo? ¿Papá? Casi grité. ¿Había alguien aquí? Él frunció el ceño. ¿De qué están hablando? ¿Lo vimos? Se parecía a Pedro, pero no era él. Mi voz tembló. Mi papá suspiró, impaciente. ¿Otra vez con esto, Ariela? Pedro, aún pálido, solo asintió. Yo también lo vi. Mi papá puso los ojos en blanco y caminó hasta la puerta del sótano. La abrió y encendió la luz, revelando solo unos escalones polvorientos que descendían hacia la oscuridad. Miren, aquí no hay nada. Los dos tienen que dejar de imaginar cosas. Pero, papá, ¿lo vimos? Él negó con la cabeza y cerró la puerta. Debe haber sido un reflejo, una sombra, cualquier cosa. Váyanse a dormir. Quería insistir, quería gritar que eso no era imaginación. ¿Pero de qué servía? Él nunca creía. Pedro y yo nos miramos. Sabíamos lo que habíamos visto. Y estábamos seguros de que eso no terminaría ahí. A la tarde siguiente, mi mamá no parecía bien. Su expresión estaba apagada y sus ojos entrecerrados delataban un fuerte dolor de cabeza. Después de arreglar la cocina y asegurarse de que Pedro y yo estuviéramos ocupados con nuestras tareas, tomó un analgésico y se fue a su cuarto. Yo estaba en la sala, tratando de resolver un maldito problema de álgebra, cuando noté el silencio absoluto que flotaba en la casa. Era un silencio extraño, tenso, como si el mismo aire estuviera esperando que algo sucediera. De repente, un ruido sordo vino del piso de arriba. Un golpe seco y apagado. Miré a Pedro, que estaba sentado en el sofá, y él me devolvió la mirada. Ninguno de los dos se movió de inmediato. Fue entonces cuando escuchamos el siguiente sonido. ¿Un temblor? Como si algo estuviera sacudiendo algo con fuerza. Me puse de pie de un salto, el corazón acelerado. Pedro me sujetó del brazo. ¿Qué fue eso? Mamá, murmuré, soltándome y corriendo escaleras arriba. El pasillo estaba frío. Con cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. Cuando llegué a la puerta del cuarto de mis padres, todo mi cuerpo dudó. El silencio había vuelto. Giré la perilla con cuidado y empujé la puerta. Mi mamá estaba sentada en la cama, respirando rápido, con los ojos abiertos de par en par y fijos en el colchón, como si todavía viera algo ahí. ¿Mamá? Mi voz salió débil. Ella se giró hacia mí con la mirada vacía, pero no respondió de inmediato. Su rostro estaba pálido y una capa de sudor brillaba en su frente. Yo, no podía moverme, susurró, sin dejar de mirar el colchón. ¿Qué pasó? Ella tragó en seco y cerró los ojos por un instante, como si intentara alejar algo horrible de su mente. Entonces, su voz salió temblorosa. Sentí a alguien acostándose a mi lado. El colchón se hundió. Pensé que era tu papá, pero no lo era. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué más? No podía moverme, se tocó el brazo, como si aún sintiera la presión de la parálisis. Algo respiraba en mi cuello.
pesado, caliente. Mi boca se secó. Después, continuó, y su voz empezó a quebrarse, la cama comenzó a temblar. Como si hubiera algo debajo de ella. Mi estómago se revolvió. Miré la cama. Las sábanas estaban arrugadas de un lado, como si alguien aún estuviera acostado ahí. Pero el espacio estaba vacío. Mi mamá levantó los ojos hacia mí, desesperada. Ariela, había algo conmigo aquí. Te lo juro. Le creí. Pedro apareció en la puerta, mirándonos con una mezcla de confusión y miedo. ¿Qué está pasando? Mi mamá se cubrió el rostro con las manos, intentando recuperar el control de su respiración. Tenemos que irnos de esta casa, murmuró. El pavor en su voz me hizo sentir un nudo en el pecho. Pero, en el fondo, yo ya lo sabía. No estábamos solos ahí. Cuando mi papá llegó del trabajo esa noche, encontró a mi mamá todavía sentada en la cama, con los ojos muy abiertos y la expresión tensa. Pedro y yo estábamos a su lado, en silencio, sin saber cómo explicar lo que había pasado. En cuanto él entró en la habitación, mi mamá se levantó de un salto, aún alterada. Marcos, su voz salió urgente. Algo anda mal en esta casa. Mi papá frunció el ceño y dejó las llaves sobre la cómoda. Nos miró a nosotros, luego a mi mamá, y suspiró, cansado. ¿Otra vez con esto, Elena? Tomé un analgésico y vine a acostarme, sentí a alguien acostándose a mi lado. El colchón se hundió. No podía moverme, dijo, gesticulando con las manos, como si necesitara que él entendiera la gravedad de aquello. Mi papá negó con la cabeza y se frotó los ojos. Tú misma dijiste que tomaste algo para el dolor de cabeza, ¿no? Debe haber sido un efecto secundario, un mal sueño. Parálisis del sueño. Eso pasa. No fue un sueño, Marcos. Gritó mi mamá, su voz temblorosa por el miedo y la frustración. Él suspiró otra vez, más impaciente. Esta casa es antigua. Está llena de ruidos normales. Tuberías, madera crujiendo. No hay nada raro aquí. La rabia brilló en los ojos de mi mamá. Siempre tienes una explicación para todo, ¿verdad? Mientras tú pasas el día afuera, yo y tus hijos estamos aquí. Tú no ves lo que nosotros vemos. Pedro y yo permanecimos en silencio. Mi papá nos miró y cruzó los brazos. Ariela, ¿tuviste algo? Miré a mi mamá y luego a mi papá. Escuché los ruidos. Vi el estado de mamá cuando llegué aquí. No fue imaginación. Él bufó, tomando su corbata y aflojando el nudo. Se están sugestionando unos a otros. Solo eso. Mi mamá cerró los ojos y respiró hondo, resignada. Solo quiero que nos creas. Creo que están asustados. Pero aquí no hay nada. Dicho eso, salió del cuarto y se fue al baño. Mi mamá se sentó al borde de la cama y pasó las manos por su rostro, exhausta. Nunca va a creer. Yo sí creo, murmuré. Pedro tomó su mano. Yo también. Esa noche, tardé en dormirme. Escuchaba los sonidos de la casa con más atención que nunca, tratando de encontrarle lógica a los ruidos. Pero, en el fondo, algo me decía que no había lógica alguna. Desperté en medio de la madrugada con la garganta seca. La casa estaba sumida en el silencio. Salí de mi cuarto despacio, intentando no hacer ruido. El pasillo estaba frío, más de lo normal. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo ignoré. Debía ser cosa de mi cabeza. Al bajar las escaleras, sentí un leve peso en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso. El suelo helado me hizo apresurar el paso hasta la cocina. Abrí la alacena y tomé un vaso. Pero, en el preciso momento en que me giré, lo sentí. ¿Alguien estaba ahí? Mi piel se erizó, y un miedo profundo se instaló en mi pecho. Miré hacia el rincón más oscuro de la cocina. Había una sombra ahí. Una silueta inmóvil. Mi corazón se desbocó. Mis piernas temblaron. ¿Mamá? Murmuré con voz débil. Ninguna respuesta. Mis dedos temblaban mientras buscaba el interruptor.
La luz inundó la habitación. No había nadie ahí. Suspiré, aliviada, y apagué la luz. La sombra seguía ahí. Encendí la luz de nuevo y nada. Pero, de repente, la bombilla se apagó sola, y aquello corrió hacia mí. Mi cuerpo se paralizó. El aire desapareció de mis pulmones. No podía moverme. El pavor era absoluto. Grité desesperadamente. Los pasos apresurados de mamá y Pedro resonaron en la casa. Papá venía justo detrás, molesto por el ruido. Me encontraron acurrucada junto al refrigerador, llorando y temblando. Mi pijama estaba rasgado, y había marcas de uñas en mi brazo. ¿Qué pasó?, preguntó mamá, tomándome por los hombros. Yo apenas podía hablar. Solo miraba hacia la oscuridad del pasillo, como si temiera que algo estuviera ahí. Papá suspiró, pasándose las manos por el rostro. Solo está impresionada. El amanecer trajo poca paz a esa casa. Mi madre estaba decidida. Esa noche, sujetó mi rostro entre sus manos y dijo: no pasó un día más aquí. Había un cansancio profundo en su voz, un miedo que ya no intentaba esconder. Después de lo que me pasó en la cocina, no había más excusas, más intentos de racionalizar lo imposible. Y entonces, con las primeras luces de la mañana, empezamos a empacar nuestras cosas. Pedro nos miraba a mamá y a mí, sujetando su carrito de juguete favorito. ¿Vamos a volver algún día?, preguntó en voz baja. Mamá suspiró, sin responder de inmediato. Yo sabía que no. No mientras esa cosa siguiera en la casa. Nos quedaremos con la abuela un tiempo, fue todo lo que dijo. Yo también hice mi maleta rápido, con el corazón acelerado. Cada rincón de la casa parecía observarme, como si supiera que nos íbamos. Papá lo veía todo en silencio. Están exagerando, dijo, cruzando los brazos. Mamá dejó lo que estaba haciendo y lo miró fijamente. Marcos, mira a nuestro hijo. Mira a nuestra hija. ¿Viste sus brazos? ¿Quieres esperar hasta que pase algo peor? Él negó con la cabeza, frustrado. Solo creo que... ¿Qué estamos inventando todo esto? Mi voz salió temblorosa, pero firme. Yo lo vi, papá. Lo sentí. Desvió la mirada, inquieto. Váyanse, dijo al fin. Si eso los hace sentir mejor. El corazón de mamá se rompió un poco en ese momento. Aún esperaba que él entendiera, que protegiera a su propia familia. ¿Pero él se quedaría? Y, en el fondo, todos sabíamos que eso no terminaría bien. Mi abuela abrió la puerta en cuanto llegamos. Dios mío, Elena. ¿Qué pasó? Al mirarnos, viendo las profundas ojeras en nuestros rostros, supo que algo estaba muy mal. Mi madre no dio detalles. Solo dijo: necesitamos quedarnos aquí. Mi abuela nos recibió sin hacer preguntas. Pero esa noche, mientras estábamos sentados en la sala, el teléfono sonó. Mi madre contestó. Y, en el instante siguiente, su rostro se puso blanco como el papel. ¿Mamá?, pregunté, sintiendo el estómago revolverse. Ella sujetaba el auricular con tanta fuerza que los nudillos estaban pálidos. Sus ojos se abrieron de par en par y su respiración se volvió entrecortada. Mamá, ¿quién es? Entonces, la voz al otro lado de la línea gimoteó, débil, infantil. Mamá, por favor, vuelve a casa. ¿Era Pedro? Pero Pedro estaba justo ahí. Junto a mi abuela. Él miraba a mi madre, confundido, sin entender por qué temblaba tanto. Vuelve, mamá, tengo miedo. Ella tragó en seco. Tú no eres mi hijo. Hubo un silencio. Entonces, la voz cambió. Se volvió grave. Áspera. Profunda. Voy a matar a tu marido. El teléfono se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo. ¿Papá? ¿Estás solo?, susurró mi madre. Y entonces, sin dudarlo, tomó las llaves del coche de mi abuela y salió a toda prisa, sin siquiera ponerse los zapatos. La seguí, sintiendo el terror subir por mi garganta como un grito atrapado. ¿Por qué?
Por primera vez, mi padre estaba solo con eso. El camino a casa parecía más largo de lo normal. Mi madre sujetaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El silencio dentro del coche era sofocante. Sentía mi corazón martillando contra mi pecho. La casa apareció frente a nosotras, sumida en la oscuridad. Mi madre salió del coche antes de siquiera apagarlo. «¡Marcos!», gritó. Ninguna respuesta. Corrimos hacia adentro, un olor podrido que nunca habíamos sentido nos llenó la nariz. Pero había algo más, un frío extraño. En el momento en que mi madre encendió la luz, lo vi. Mi padre estaba tirado en la cocina, su cuerpo torcido de una forma antinatural, como si lo hubieran lanzado. No se movía, pero respiraba. «¡Marcos!». Mi madre se arrodilló a su lado, sacudiéndolo. «Marcos, háblame». Yo temblaba. Miré a mi alrededor, sintiendo que no estábamos solas. La casa parecía respirar, los rincones oscuros eran más profundos que antes. Y entonces, lo oí. Algo se arrastraba en el piso de arriba. Mi madre alzó la mirada hacia el techo. «Yo también lo escuché», dijo. El miedo se esparció por mi pecho como un veneno. Mi madre me sujetó del brazo, su rostro estaba pálido. «Toma tu padre. Vámonos de aquí. Ahora». Intenté ayudarlo, pero era demasiado pesado. «Ariela», la voz de mi madre se quebró. «Hay alguien en la escalera». Me quedé helada. Lentamente, giré la cabeza. En la penumbra de la entrada a la sala, una figura se alzaba. Mi sangre se heló. Era mi hermano. Pedro estaba allí, parado, mirándonos. «Esa cosa no es Pedro», mi voz salió como un susurro. Mi madre se levantó lentamente, colocándose frente a nosotros. La cosa que se parecía a mi hermano sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era una imitación de una sonrisa. Algo que intentaba parecer humano, pero no lo era. «Mamá, ¿por qué te fuiste?». La cosa habló con una voz fina, arrastrada. «Errada». Mi madre tiró de mi brazo. «Corre». Pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos un coche frenando bruscamente afuera. Era mi abuela. Y no estaba sola. A su lado, una mujer de cabello gris y ojos duros sostenía un pequeño objeto de madera en sus manos. «Un tótem». «¿Dónde está él?», preguntó la mujer. «Pedro, o lo que fuera eso», gruñó. «¿Es él?». La mujer señaló hacia la cosa en la escalera. La casa tembló. Pedro no era Pedro. El rostro de esa cosa comenzó a cambiar. La piel parecía burbujear, como cera derritiéndose. Sus facciones se distorsionaron, asumiendo formas que iban de un niño a un hombre viejo, a un rostro sin ojos. Mi abuela sujetó a mi padre, tirando de él hacia atrás. «No vas a destruir esta familia». La mujer sostuvo el tótem con firmeza. «Estaba jugando con eso, ¿no?». Se refería a Pedro. Al verdadero Pedro. Mi abuela asintió, cubriéndose la boca con las manos. «Es un doppelganger». La mujer murmuró. «Tomó la forma del niño. Se estaba alimentando de la energía de ustedes. Pero ahora sabe que ha sido descubierto». El ser se retorció. Gritos comenzaron a resonar dentro de las paredes, como si la misma casa estuviera sufriendo. «Necesitan destruir esto». La mujer entregó el tótem a mi madre. «Rompe. Ahora». Mi madre dudó por un segundo. El rostro de esa cosa se contrajo en una expresión que casi parecía humana. «Mamá, por favor, no», la voz de Pedro sonó nuevamente. Vi las lágrimas en los ojos de mi madre. ¿Pero ella sabía? Con un grito, levantó el tótem y lo arrojó contra el suelo con todas sus fuerzas. El impacto rajó la madera. La criatura soltó un grito inhumano y cayó. La casa tembló violentamente, las paredes se agrietaron. El aire se volvió pesado, como si algo estuviera siendo arrancado. El ser se disolvió. Y entonces... silencio. El aire estaba detenido.
Las sombras parecían comunes nuevamente. El frío había desaparecido. Mi madre cayó de rodillas, respirando agitadamente. Mi abuela la abrazó con fuerza. Pedro, que había quedado en el auto de la amiga de mi abuela, entró corriendo a la casa, estaba asustado. Mi padre comenzó a recobrar la conciencia. La mujer de cabello gris miró a mi madre y murmuró: «Tu casa está limpia ahora, la criatura se ha ido». Después de que todo terminó, mi abuela dijo que, horas antes, doña Isabel apareció de sorpresa. Las dos eran amigas desde hacía años, y mi abuela nunca la había visto tan seria. En cuanto entró en la sala, Isabel se detuvo en medio del camino, mirando fijamente a Pedro. O mejor dicho, a lo que él sostenía. Un pequeño tótem de madera, desgastado por el tiempo, con inscripciones extrañas grabadas en su superficie. ¿Dónde lo consiguió?, preguntó Isabel, con voz firme. Mi abuela extrañó la reacción, pero respondió. Dijo que lo encontró en el jardín, el día que se mudaron a la casa que mi hija y su esposo compraron. ¿Y dónde está su hija ahora? Ella salió con mucha prisa después de atender el teléfono y dejó a mi nieto para que yo lo cuidara. Algo ocurrió con su esposo en la casa. Doña Isabel se agachó frente a Pedro, observando el objeto con urgencia. ¿Puedo verlo?, extendió la mano. Pedro dudó por un momento, pero entregó el tótem. En cuanto doña Isabel lo tocó, su rostro perdió el color. Esto no pertenece a este mundo. Mi abuela sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué quieres decir con eso? Doña Isabel la miró con seriedad. Significa que tu hija corre peligro. Esa fue la primera noche que logramos dormir en paz en la casa. Lo curioso es que nunca había visto a Pedro con ese tótem en la mano. Pero finalmente pudimos llamar a la casa hogar.